Bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad con un grupo municipal distinto. Hoy es el turno del portavoz socialista Héctor Díez. Gracias por acompañarnos. Muy buenas, Salva. Un placer acompañaros. Desde la última vez que visitó este plató hemos recibido varias notificaciones por parte de organismos del Estado, como pueda ser el Defensor del Pueblo, o incluso han elevado a la Comisión Europea la zona de bajas emisiones. ¿Están judicializando la política? No. Desde luego que no, porque creo que todos ellos son trámites administrativos, estamos dentro de la esfera política y creo que forma parte de nuestra labor de oposición férrea, seria y que pretende controlar al equipo de gobierno, y hasta ahora tengo que decir que está dando buenos frutos porque tanto el Síndic de Greuges como el Defensor del Pueblo nos ha dado la razón. Pero ¿por qué no intentan, mediante llegar a acuerdos en el Pleno Municipal, conseguir esos objetivos que están consiguiendo, que están elevando fuera del municipio, con el Síndic de Greuges o con el Defensor del Pueblo, o la comisión de la cual ahora hablaremos? Bueno, nosotros al equipo de gobierno siempre, ya sea en comisión de pleno, en el pleno, a través de distintos escritos, les advertimos de las situaciones, pero cuando no hay amparo ninguno dentro del ayuntamiento, creo que es normal recurrir a instancias superiores, más neutrales y que puedan tener una visión más global de lo que sucede en el Ayuntamiento de Elche. Y cuando tenemos un gobierno que no contesta a los escritos o que directamente nos da largas, creo que estamos en nuestro derecho de hacer lo que consideremos oportuno, en este caso ir a instancias superiores, para defender que las cosas se hagan bien en Elche. Dice instancias superiores independientes, e imagino que haciendo hincapié en todas las críticas que ha recibido por parte del Partido Popular, por parte del Gobierno, el Defensor del Pueblo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Creo que... ¿Es independiente el Defensor del Pueblo cuando habla sobre... Mire, el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales amparado por el artículo 54 de la Constitución española. Y el actual Defensor del Pueblo es un Defensor del Pueblo elegido y votado a favor por Partido Popular y Partido Socialista en las Cortes Generales. Y que además, para tomar posesión de su cargo, tiene que darse de baja de su partido. Por tanto, creo que hacemos un flaco favor a las instituciones y a la democracia si los grandes partidos no respetamos las figuras y las instituciones que ampara la Constitución que nos hemos dado. Cuando, referente al tema de la cruz del Paseo de Germanías, es un tema que incluso también se ha llevado por parte de otros partidos políticos ante Europa. Si finalmente Europa señala que se está incumpliendo la ley, se perderían los fondos europeos con los que se está remodelando ese paseo. Sin embargo, el Gobierno dice que apenas se perdería nada porque la mayor parte de esa subvención europea la perdieron ustedes por no hacer las obras a tiempo. Bueno, yo creo que resulta paradójico, ¿no?, que hayan estado 6 meses culpándonos de la pérdida de fondos europeos y ahora resulta que el alcalde en 2 semanas está dispuesto a devolver fondos europeos con tal de mantener el monumento franquista de la Cruz de los Caídos y que desde luego seamos un ejemplo negativo en toda Europa. Creo que hemos hablado ya mucho del Paseo de Germanías. Creo que no beneficia en nada a esta actuación ni a los fondos europeos que en 7 meses de obras, los días que más gente hay allí trabajando sean 7 personas. Eso ha hecho que no avancemos hasta el 31 de diciembre en ejecutar cuanta más obra mejor para no perder fondos, y lo cierto es que a día de hoy, sinceramente, para tener que pavimentar más de 2.000 metros cuadrados de nueva plaza, creo que las personas que hay trabajando son insuficientes. No vamos a ver el Paseo de Germanías acabado, ya le digo que ni en Semana Santa como se prometió, pero es que en primavera tampoco, y ya veremos si en verano. Le iba a preguntar por la Comisión Europea y las bajas emisiones, pero ahora que ha abierto el tema de las plazas, esta semana hemos escuchado al alcalde decir, por ejemplo, cuando ha presentado la remodelación de la plaza del Congreso Eucarístico, que en Elche literalmente se acabaron las plazas duras. ¿Lo toma como una crítica y en concreto a su gestión, que era el concejal encargado de mantenimiento? Bueno, sinceramente no, porque creo que yo no he hecho ninguna gran plaza en Elche en el tiempo que he estado gobernando. Creo que las plazas más importantes que tenemos, su fisionomía data muchas de hace décadas e incluso algunas muchísimo más, como el Congreso Eucarístico, ¿no? Y creo que en las que hemos actuado, llevando a cabo rehabilitaciones más que cambios radicales sobre las mismas, creo que lo que hemos hecho es dotar a esas plazas de espacios públicos con zonas para niños, para esparcimiento de los más mayores, y también creo que lo que hemos hecho es mantener el arbolado. Pongo 2 ejemplos, Pilar Miró en Carrús Este o el Jardín de Andalucía en el Toscar. Y con respecto a si hay que plantar árboles o no en las plazas, yo creo que plantar árboles en las ciudades es una cosa que hay que hacer y que nosotros cuando hemos estado hemos hecho. Ahora bien, yo haría una reflexión sobre si Elche no necesita también plazas diáfanas y abiertas que nos permitan
compaginarlas con grandes espectáculos. La final del Mundial de 2010 que ganó España se vio en directo en una gran pantalla en la Plaza del Congreso Eucarístico. Si llenamos las plazas todas de arbolado, de fuentes, de elementos, pues nos quedaremos sin ningún espacio diáfano para grandes espectáculos. Yo creo que la Plaza del Congreso Eucarístico, como la plaza ahora mismo de Valls, en esa configuración que tienen, creo que dan lugar a la posibilidad de que sean multiusos y punto de encuentro de la ciudadanía. No digo que esté mal lo que se plantea, pero creo que hay que tener todo tipo de plazas en una ciudad. Habla de arbolado. Hoy mismo hemos conocido ese plan para eliminar las palmeras en Pedro Juan Perpiñán, asegurando que no son elementos ornamentales. Usted también fue concejal del Palmeral. ¿Por qué no se tomó esta decisión antes? Bueno, en este periodo en el que yo fui concejal de Parques y Jardines se elaboraron muchísimos informes técnicos de inspección de arbolado con empresas externas especializadas en puntos críticos. La ladera del río, donde creo que con las lluvias, con los vientos, vemos como de vez en cuando cae algún árbol y es un peligro, pero también en los centros educativos se llevó a cabo este tipo de informes de inspección técnica. En el caso de Pedro Juan Perpiñán tengo que decirle que las palmeras se revisaban periódicamente y era preocupación del departamento, como lo es ahora, ir inspeccionándolas periódicamente para ver qué evolución tomaban. Muchas de ellas alcanzan una altura de 20 metros, se lo dice una persona que vive allí, yo soy vecino de Pedro Juan Perpiñán, y creo que si ahora se ha hecho un nuevo informe con respecto a la situación y se toma esta decisión con el propósito de garantizar una mayor seguridad, porque la seguridad al 100% nunca está garantizada cuando hay gran arbolado, creo que es una buena decisión. Ahora también le digo, creo que habrá que apostar por un tipo de arbolado que no endurezca la calle y que permita engalanarla también como corresponde a una gran avenida. No es casualidad que le hable de árboles. En las últimas semanas hemos escuchado declaraciones por parte del Gobierno criticando su gestión en la anterior etapa, incluso ese propósito de Elche 2030, asegurando que ahora sí se está llevando una política verde porque se van a plantar árboles en las calles. ¿Plantar árboles es sinónimo de tener una ciudad verde? Dentro del concepto 2030 o de concepto de ciudad verde, no. Porque le pongo un ejemplo, Lisboa ha sido capital verde europea y le puedo asegurar que tiene muchos menos árboles y palmeras que Elche. El concepto es integral, porque uno puede plantar todos los árboles que quiera, pero si luego utiliza recursos como agua potable para regarlos, eso de sostenible no tiene nada y desde luego no está contribuyendo a una ciudad climáticamente neutra, ni que desde luego sea una ciudad acorde a las necesidades y al entorno que tiene. Yo creo que es todo un conjunto, tener estaciones depuradoras para reutilizar el agua, tener por supuesto arbolado, dotar de sitios de esparcimiento a los vecinos, pero también actuaciones relacionadas con la sostenibilidad desde el punto de vista energético, como que los edificios municipales funcionen con placas fotovoltaicas, también es ser una ciudad verde. Así que creo que lo de este equipo de gobierno va mucho más por la política de escaparate que por realmente ser una ciudad verde. ¿Y tener una zona de bajas emisiones bien definida? Creo que también es algo fundamental y creo que es algo que se ha primado en las ciudades que han sido capital. ¿Qué es una zona de bajas emisiones bien definida? Le pregunto, ¿qué es una zona bien definida? Una zona bien definida es aquella, en primer lugar, en la que es obligatorio circular mediante el distintivo ambiental correspondiente, como por ejemplo tiene Madrid en este momento. Pero ustedes, por ejemplo, hace un año, el gobierno local se negó a implantar esas pegatinas en Elche, asegurando que no iba a implantar esas restricciones de tráfico, llegando a asegurar que no eran necesarias porque en Elche no existía esos problemas de contaminación, según asegura los informes de la UMH. ¿Por qué ahora sí? Nosotros en aquel momento lo que proponíamos es que el distintivo ambiental fuera obligatorio, que de partida primero analizar si eran o no necesarias las sanciones, porque el propósito era implementar medidas alternativas y adicionales que permitieran controlar la entrada de vehículos. Pero desde luego, una vez se implementan esas medidas, la sanción tiene que existir cuando llegan momentos de contaminación real en el aire. Pero dijeron que no hacía falta hacer restricciones de tráfico en el centro de Elche hace ahora un año. ¿Qué diferencia hay con ahora? Insisto,
Nosotros lo que presentábamos era una zona de bajas emisiones que en última instancia sí que podía tener la implementación de las sanciones, pero presentábamos también un paquete de medidas alternativo, como el uso del transporte público, el dificultad del acceso a los vehículos, a no ser que fueran personas residentes o que fueran a entrar en un aparcamiento, como tiene Madrid, Barcelona, como tiene Valencia, y otro tipo de medidas con el propósito de reducir la contaminación en la zona centro y de poner en marcha una zona de bajas emisiones que cumpla la legislación, no solo europea, sino española también, porque si no, nos exponemos a sanciones. Ahora, no exigir el distintivo ambiental, no plantear ningún tipo de sanción en ningún extremo, no plantear medidas alternativas con respecto al uso del transporte comunitario, pues creo que eso no es una zona de bajas emisiones. Desde luego a mí me parece una tomadura de pelo. Pero sigo sin entender por qué hace un año los informes de la OMH no eran alarmantes y no habiendo grandes cambios en los informes que da ambientales, ahora sí que es de necesidad de implementar esas restricciones. Nosotros tal y como lo piden. que hemos planteado a la Unión Europea es si esta zona de bajas emisiones que plantea el Partido Popular cumple con el espíritu de la directiva europea y cumple con la legislación española como Estado miembro. Y creemos que no lo cumple, que no da para que se puedan reducir las emisiones de CO2 más allá de posibles sanciones o no, que eso yo creo que es algo que, como decía, planteábamos en última instancia, pero creemos que con lo que se está planteando se le está dando una vuelta a la ley, es una tomadura de pelo que deja al final a Elche sin cumplir la normativa estatal y con la posibilidad de que seamos sancionados por Europa. Cambiemos de tema, hablemos ahora de violencia de género. En las últimas semanas hemos escuchado por parte del equipo de gobierno asegurar que no es necesaria esa oficina para delitos informáticos, algo que han criticado duramente desde el Partido Socialista. Lo cierto es que sí, porque cuando vemos que el gobierno municipal se gasta 420.000 euros en cambiar las bombillas de la plaza del ayuntamiento y sin embargo... ¿No le parece bien el cambio de luz? No me parece bien que se haga eso cuando 18.000 euros es mucho para preservar la seguridad de aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género a través de Internet y de las redes sociales. Pero son partidas distintas. 18.000 euros es mucho porque resulta que solo 20 mujeres han accedido a ese sistema, a ese servicio. Y 420.000 euros es algo totalmente necesario cuando las farolas no tienen ni 2 años y medio. Yo creo que una cosa es un despilfarro y otra no tener ni idea de lo necesaria que es la política que preserva la seguridad de las mujeres, especialmente de las de víctimas de violencia de género. Incluso plantean también que se recupere ese antiguo edificio en la zona centro, el de la agencia tributaria. El de la agencia tributaria... El que está justo detrás de la plaza de Valls, la parte sur de la plaza de la Seguridad Social. De la Seguridad Social. De la Seguridad Social. Disculpe que me he descolocado con ello. Planteamos, como estaba establecido por el Gobierno de la Generalitat hasta las elecciones, que fuera la sede de la Oficina Provincial de Tutelas. Creemos que es un organismo que sigue descentralizando la Generalitat Valenciana, que dota a Elche de una nueva oficina autonómica única en toda la provincia de Alicante y que nos pone en referencia a las políticas sociales relativas a aquellos menores que tienen dificultades y tienen que ser tutelados. Ahora, la Generalitat no contesta, no sabe, se plantean si a lo mejor le van a dar otra salida. Yo creo que una vez que hemos adquirido el edificio como gobierno autonómico hay que rehabilitarlo y hay que ponerlo en servicio y nosotros proponemos que se mantenga la Oficina Provincial de Tutelas. Quedan pocos minutos de entrevista, no quisiera pasar sin preguntarle por los otros organismos de los que depende también nuestro municipio, como pueda ser el provincial o el autonómico. ¿Qué le parece que a día de hoy no hayan grandes avances con el Palacio Provincial? Pues me parece mal, como no puede ser de otra manera, y desde luego creo que el Partido Popular debería de dar alguna explicación, especialmente el alcalde Pablo Ruz. Si recuerda, durante la campaña electoral se pusieron muchas excusas, muchas acusaciones que ahora se demuestran que eran falsas con respecto al gobierno municipal de entonces, al de Carlos González, que el problema éramos nosotros y que por eso no se hacía el Palacio de Congresos. En fin, han pasado 8 meses. Hay unos nuevos presupuestos de la Diputación de Alicante y resulta que el Palacio Provincial de Congresos de Elche sigue sin presupuesto, sigue sin anteproyecto, sin proyecto, sin un horizonte definido y tengo la sensación de que esta legislatura lo único que va a quedar es el aparcamiento que hicimos nosotros en ese solar que compró la Diputación para hacer. Desde la Diputación aseguran que, aunque el dinero no está consignado con una partida nominativa, sí que saldrá del fondo remanente, más que nada porque aseguran que no se hizo en el anterior ejercicio porque ustedes no lo iniciaron. En 2021 se financió con remanente también 50.000 euros. En 2022
220.000, parte con presupuesto, parte con remanente. 2023, 50.000 euros. 2024, ahora nada. Llevamos ya 3-4 años donde se nos dice la historia del remanente. Es una pantomima realmente. La pregunta es, ¿por qué aparece Alicante con su Palacio Provincial de Congresos con 300.000 euros de presupuesto y el de Elche no? Yo tengo la sensación que la Diputación tiene mucha prisa por proyectar el Palacio de Congresos de Alicante, pero tiene menos prisa por el de Elche. Y creo que el alcalde Pablo Ruz debería de dar un golpe en la mesa y, desde luego, asegurar que vamos a tener Palacio Provincial de Congresos esta legislatura como Alicante. ¿Es sintomático que Toni Pérez, el presidente de Diputación, no haya pisado aún nuestro municipio? Yo creo que es aún más sintomático que haya faltado a las últimas 5 juntas de gobierno de la Diputación y que esté más dedicado a su población, a Benidorm, que a dirigir la Diputación de Alicante. Probablemente porque una ciudad tan grande como Benidorm necesita un alcalde a tiempo exclusivo y un presidente de la Diputación pues debería de ser quizá otra persona con más tiempo. Pero creo que esto pone de manifiesto que Toni Pérez tiene poco interés por apoyar a Elche. El último tema antes de finalizar es en clave interna, en clave del Partido Socialista. En este último mes hemos visto a Alejandro Soler postularse para dirigir a los socialistas valencianos y días después anunciar un acuerdo. ¿Por qué ese acuerdo no se había hecho antes del anuncio? Bueno, yo creo que lo que vimos es 2 compañeros y una compañera de partido con el propósito de presentarse a la Secretaría General. Se establecieron unos plazos para presentarse y el acuerdo entre ambas partes, entre las 3 partes, mejor dicho, llegó después. Bueno, muy probablemente porque muchas veces el calendario no lo elige uno, es el que se da y la posibilidad de acuerdo se dio más tarde. Yo creo Había que unas reivindicaciones por parte de lo local, o al menos de la parte sur de la provincia, asegurando que no se tenía el peso suficiente en la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasó para que desde 3 días después sí que se tuviera ese peso? Probablemente que se llegó a un acuerdo. ¿Usted como agrupación local ve que Elche tiene en 3 días ese peso que se reivindicaba unos días anteriores? Bueno, yo creo que hay mucho camino que recorrer hasta el Congreso del PSPB a finales de marzo, creo que es el fin de semana previo a Semana Santa, si no me equivoco. Creo que de momento lo que se ha dicho es que Alejandro Soler va a ser el presidente del partido a nivel autonómico, creo que eso ya es de por sí muy importante. Estoy convencido que tendremos compañeros y compañeras en la dirección nacional. ¿Era una cuestión de puestos? No, es una cuestión de proyecto y sobre todo de optar por un acuerdo que nos permita tener un partido fuerte, un partido solvente, que sea herramienta útil para la ciudadanía y que nos permita recuperar la Generalitat cuanto antes. Héctor Díez, muchísimas gracias por estar con nosotros un mes más. Le emplazamos a dentro de 4 semanas para seguir analizando los temas de actualidad. Gracias, Alba, un placer. Y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelch.es.